Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta tercera clase, tercer domingo de 9 domingos en que vamos a desarrollar un tema fundamental, que es el tema del crecimiento personal, la construcción del poder. ¿Y qué es el crecimiento personal sino la capacidad, el poder y el derecho para neutralizar todas las necesidades? ¿Qué más puede ser que eso? ¿Qué otra razón tiene nuestro comportamiento, nuestro movimiento cotidiano que el de resolver necesidades? Entonces, desarrollar y elaborar las facultades para neutralizarlas es lo que nos empodera ante la necesidad, es lo que nos da poder. Muy bien, de eso vamos a seguir hablando y estos temas vamos a desarrollar en estos 9 domingos con todos los matices, con todo lo que involucra el crecimiento personal, el desarrollo del poder personal, la abundancia, todo está dentro del mismo objetivo. Entonces, empezamos por este resumen, esta definición que es la base fundamental. Crecimiento personal es la capacidad desarrollada hacia su máxima expresión a fin de neutralizar las necesidades. Este es el crecimiento personal, este es el sentido. ¿Y quién decide el sentido? ¿Quién decide la dirección hacia dónde debemos ir en el aprendizaje y el crecimiento, que es lo mismo? Es la necesidad, son las necesidades, que ya vienen eh, configuradas en nuestra naturaleza. Vamos a ver hoy, en esta tercera charla, tres temas fundamentales que ya venimos tocando de alguna manera. Los vamos a ver de una manera un poquito más clara u ordenada de otro modo. Vamos a ver estos tres temas: necesidad, capacidad para resolver las necesidades y libertad. E insisto con estos temas para que sean bien entendidos y para que sean traducidos en nuestro comportamiento diario, en el uso diario que hacemos de nuestro libre albedrío, porque ahí está la clave. La necesidad es una obligación que surge con el solo hecho de encarnar, el solo hecho de existir ya activa determinadas obligaciones que debemos asumir, pagos que debemos realizar para ganarnos el derecho a vivir, desde respirar, alimentarnos, descansar, hasta otras necesidades no tan comunes a todos los seres humanos, sino cada vez más particulares y singulares de cada individuo. La necesidad es entonces una obligación. Es un requisito que nos pone la existencia para precisamente darnos la oportunidad de existir. Y obviamente nosotros no venimos a respirar. La verdad que no hace falta explicarlo mucho. Nosotros no encarnamos en este cuerpo y en esta realidad para respirar, para mantener vivo un cuerpo. Sería como utilizar una Ferrari para ir de aquí al Oxxo o al supermercado que está a 200 metros y volver. Sería una incongruencia, un despropósito, habría una desproporcionalidad muy importante. Claro que no venimos para mantener vivo un cuerpo. Sin embargo, es requisito mantener vivo al cuerpo y mantenerlo saludable y mantenerlo digamos, en armonía para que nos permita ir hacia otras intenciones más sublimes, más particulares de cada individuo. La necesidad, entonces, es esta obligación que surge con el solo hecho de existir. Pero de la mano, y formando un binomio, de la mano de la necesidad viene la capacidad para resolver cada necesidad. Cada necesidad particular trae la capacidad, trae una semilla de la mano. Imagínate que la necesidad se presenta completa, pero en la mano trae la semilla de la capacidad que la neutraliza. Claro, y esto es lo que ya expliqué en las charlas anteriores. En el principio, toda necesidad se presenta completa, total, te demanda, digamos, al 100. Y la capacidad para resolverla no, la capacidad viene en su mínima expresión. Por eso digo, viene en formato de semilla. Esa es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad, hacer germinar esa semilla, producir los frutos que son el resultado del desarrollo de la capacidad, y esos frutos son los que nos permiten neutralizar la necesidad y estar en simetría, en equilibrio con la necesidad, tal cual como cuando respiramos, que no requiere ningún esfuerzo, es algo que se da naturalmente. Todas las necesidades deben resolverse con la misma armonía y naturalidad que respirar. Bien, esa es la parte que nos corresponde a nosotros, la de llevar las capacidades a la máxima expresión. Y entonces ahí entra un tercer elemento en juego, que es la libertad.
el libre accionar para llevar a cabo este crecimiento, este desarrollo. Precisamente, la asimetría que se da entre la necesidad y la capacidad genera un estado de dependencia. Así como cuando nace el bebé y es absolutamente incapaz, prácticamente es incapaz de todo menos de respirar, lo único que puede hacer es respirar. Todo lo demás prácticamente lo va aprendiendo en una velocidad muy acelerada, va copiando, va absorbiendo, va aprendiéndolo todo, va desarrollando sus capacidades para ir equiparándose con la necesidad, ¿verdad? Pero necesita, es dependiente por esta incapacidad, por esta ignorancia natural, es dependiente de otros, de lo que otros le suministran para que él pueda neutralizar sus necesidades. En realidad, no solamente en el bebé y en los niños, en todos los casos, que exista una capacidad en desarrollo o subdesarrollada, nos va a poner en dependencia con los demás. Por ende, en toda la vida hay dependencia. Esto es lo natural. Más allá de nuestra configuración humana como seres gregarios, sociales, lo cual nos hace ser de manada, un ser de manada, y eso nos hace obviamente dependientes de los demás. Más allá de eso, esta misma configuración asimétrica entre la necesidad y la capacidad para resolverla nos hace vulnerables, nos hace incapaces de responder a la necesidad, por ende tenemos que ir a buscar la solución en otras personas. Y esto nos obliga a la relación, al vínculo. Entonces, de esto surge también el éxito en esto depende de una cualidad que voy a hablar más adelante, que es la empatía, que es, en fin, tiene mucho que ver con esa capacidad empática y simpática de relacionarnos. Vamos a ir más adelante con ese tema. Hoy vamos a concentrarnos en el tercer elemento, que es la libertad, libre albedrío. Entonces, el uso del libre albedrío, como también fue mencionado en videos anteriores, debe focalizarse únicamente en el desarrollo de las capacidades que neutralizan las necesidades que me están demandando. En cada momento de la vida vamos a tener necesidades particulares que aparecen, que se presentan ante nosotros y nos demandan. Cuando tú, por ejemplo, eras soltero o soltera, tenías una realidad, con las necesidades propias del soltero o la soltera, que por ejemplo vive con sus padres, que está estudiando, etc. Y la vida te demandaba determinadas respuestas, y tú respondías a la universidad, a la prepa, a tus padres, a tus hermanos, a ti mismo, etc. Cuando te casaste, por ejemplo, aparecen nuevas necesidades. El rol que asumes trae y contrae nuevas necesidades. Y esas necesidades te demandan completas. Tu pareja te va a demandar completa. Pero tú necesitas un tiempo de aprendizaje, de desarrollo de la capacidad. Entonces, ahí es donde entra en juego el uso correcto o incorrecto del libre albedrío. Ahí es donde entra en juego lo correcto. ¿Qué sería lo correcto? Bien, lo correcto es utilizar el tiempo y la energía en el desarrollo de las capacidades que me permiten responder satisfactoriamente a las necesidades que me están demandando en este momento y que son propias del rol que estoy interpretando en este momento. Mucho mejor sería inclusive ir desarrollando también las capacidades que me van a permitir responder a las demandas futuras, de los roles futuros que voy a tener, que ya sé que voy a tener. Por ejemplo, si me casé y ya estoy pensando en ser padre, bueno, ya ir enterándome de esa situación. Bien, es fundamental entonces para hacer uso correcto del libre albedrío reconocer y comprender esta relación que acabo de escribir entre la necesidad y la capacidad. Pero es más importante aún no negar las necesidades. Solemos tener la tendencia, y cada vez más, hacia la negación de las necesidades. No asumimos las necesidades, nos cuesta mucho asumir las necesidades. Y no solamente nos cuesta asumirlas, sino que además creamos paradigmas para, de alguna manera, excusarnos o liberarnos de esas necesidades, como no aceptándolas. Hay un falso paradigma, muy falso, por cierto, y muy negativo, que nos lleva a un uso incorrecto y muy costoso de las energías y el tiempo, que es este que propone la búsqueda de la independencia. Esta promesa que nos hace esa independencia, que nos da la acumulación de dinero, la independencia financiera, la independencia de no tener jefes a quienes rendir cuentas, y en algunos casos la independencia de estar solo inclusive, de vivir solo, de no tener pareja a quien darles explicaciones, de no tener hijos de quien encargarse, bla, bla, bla. Entonces,
Si por un lado, de acuerdo a la naturaleza humana, animal, terrenal, física, química y biología humana, somos gregarios, somos sociales, estamos configurados para resolver la necesidad a través de la relación con los demás. ¿Cómo yo voy a proponerme un camino que va en disidencia con mi propia naturaleza? ¿Dónde está la inteligencia del ser humano? Ni hablar de la conciencia. Es ir en contra de la corriente, es crear un cortocircuito que debilita, que consume energía y que no produce nada bueno. Porque es un camino de frustración. Porque obviamente que no existe esa utopía de la independencia. Es como aquel que dice también otro falso paradigma, ocúpate de ti mismo, no quieras caerle bien a nadie, que no te importe el juicio de los demás. Dedícate la vida a ti mismo. Entonces yo me imagino un día, ¿no?, de esta persona que dice, me voy a dedicar la vida y el tiempo a mí mismo, y empieza el día, se despierta y dice, bueno, a ver, mí mismo, ¿qué quiero hacer con este día? Me encantaría tener una videoconferencia con mis hijos. Entonces ahí surge el primer interrogante. ¿Mis hijos querrán tener una videoconferencia conmigo? ¿Les he dado lo que ellos necesitaban de mí? ¿He respondido a sus demandas, que son una necesidad propia que tengo en el rol de padre? ¿He desarrollado las capacidades que me permiten pagar ese requerimiento? ¿Que me permiten neutralizar la necesidad de mis hijos en cuanto a lo que concierne a mí como padre? ¿O no lo he hecho? ¿O he dedicado el tiempo y el interés en otros temas? Por ende, quedé en déficit. Y si quedé en déficit en esa relación, no creo que tengan muchas ganas de tener una videoconferencia conmigo. Por ende, el primer gusto que me quise dar en ese día, no lo pude hacer. Entonces, ese paradigma de la independencia, de solo pensar en uno mismo y qué sé yo, es falso. Y no solo es falso, sino que es muy negativo porque nos lleva a la frustración y al enojo. Bien, debemos procurar y buscar congruencia entre estas tres cualidades que acabo de mencionar, estos tres elementos. La necesidad, que es la obligación. En términos contables sería mi pasivo. Nacemos con un pasivo. Como dice la Iglesia Católica, nacemos con un pecado original. Como dice el budismo, nacemos con un karma. Es lo mismo. Nacemos con una deuda. Porque ni bien nacemos y no hemos hecho absolutamente nada, la vida nos dice, si no respiras, te mueres. Si no comes, te mueres. Si no consigues equilibrio térmico, te enfermas y te mueres. Y decimos, pero espérate, no di ni un paso siquiera, no he ensuciado la planta de mis pies y ya estoy amenazado de muerte. Bueno, bienvenidos a la vida, de eso se trata. Pero quédate tranquilo, te dice la vida. Yo te doy los recursos para que respondas. Vas a tener madre y padre, vas a tener esto, aquello y lo otro. Y vas a ver que vas a responderme. Y de hecho aquí estamos todos, lo hemos hecho, en dependencia con los demás, en relación con los demás. La necesidad, la capacidad para resolver las necesidades son el binomio perfecto y la libertad es la capacidad de las capacidades. Yo la he distinguido, en realidad es una capacidad, o sea, en realidad serían dos elementos, necesidad y capacidad para resolverlas, y ahí se termina el tema, pero yo he distinguido como tercer elemento la libertad porque es la capacidad fundamental, que es además la capacidad que nos distingue a los seres humanos, porque solo nosotros tenemos este margen de libertad o libre albedrío que nos permite el error, que se nos permite el ensayo del uso del poder, el ensayo de las decisiones, porque de hecho venimos a experimentar el uso de ese poder y a aprender a usarlo. Bien, el uso de la libertad es la clave, porque si yo uso el tiempo y la energía, que es el principal recurso del que dispongo, en no en el desarrollo de las capacidades, sino en otros temas, entonces creo una incapacidad crónica, creo una insuficiencia, una carencia y una insatisfacción crónica. Es como el que nunca llega a fin de mes. Como que haga lo que haga, no llega a fin de mes. Los gastos y los costos de vida son siempre superiores. Entonces se tiene que endeudar, tiene que correr, está siempre, no es digno de vivir bien. Siente esa frustración, ese enojo, esa decepción, etcétera, etcétera. Esa angustia. Porque usamos mal el libre albedrío, porque no estamos poniendo la energía y el tiempo donde tenemos que ponerla, porque no estamos haciendo germinar las semillas cuyos frutos neutralizan las necesidades comunes y particulares. Congruencia, congruencia. La libertad no es dada para hacer cualquier cosa, como ya he dicho, y he dicho tantas veces de que vengo hablando y haciendo videos.
tenemos un concepto, otro falso paradigma, que uno es libre para hacer lo que quiere y cada uno tiene su verdad. Eso es una tontería. No, no existe eso, la verdad no es relativa a las personas. Entonces yo te pregunto, si así fuera, no tendría que existir ni la medicina, no tendría que existir ni la ingeniería, ni la física, ni las matemáticas. Hay verdades que son un marco de referencia objetivo y que son comunes a todos y nadie... Sí, bueno, el idiota puede opinar en contra, el idiota puede decir que 2 más 2 no es 4, el idiota puede decir tantas cosas. El idiota no lo digo peyorativamente, lo digo literalmente. Idiota es el incapaz de comprender, sin ofender a nadie. Todos somos idiotas en distintos aspectos de la vida, porque en algún tema o en varios somos incapaces de comprender, porque todavía no hemos desarrollado la capacidad que nos da la comprensión de un tema y que nos da poder sobre el tema. Bien, los falsos paradigmas, el gran tema, que desvían el uso de la libertad, que nos hacen invertir el tiempo y la energía en malos negocios, que nos dan pérdida. Y hay una realidad, la vida nos da un tiempo para el desarrollo de esas capacidades y nos da una oportunidad. Entonces hay que tener y hay que desarrollar el sentido de oportunidad. No solamente tomar la decisión correcta, de decir voy a emplear el tiempo y la energía en esto, que implica el desarrollo de una capacidad que me da poder, que me empodera ante las necesidades actuales y las que van a venir sí o sí, sino que además tengo que manejar la oportunidad, la temporalidad de esas decisiones. Todo esto me lo va dando la experiencia, todo esto me lo da el saber. Este es el sentido de la búsqueda del saber. El saber me da poder, precisamente, porque me permite utilizar bien la libertad. Y cuando utilizo más la libertad, ¿qué sucede? La pierdo. Así como el que come sin considerar lo que nutre al cuerpo, que de nuevo, lo que nutre al cuerpo no es decisión tuya. Viene configurado en la naturaleza del cuerpo, qué es lo que nutre al cuerpo, qué es lo que tu cuerpo necesita. Pero si tú te alimentas como se te viene en gana, porque te sientes libre de hacerlo y porque de hecho lo eres, claro, eres libre de comer lo que quieras, pero no eres libre para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí está el punto. Y ahí está la gran confusión. La libertad es solamente bien utilizada cuando hacemos lo bueno, lo correcto. Y para hacer lo correcto hay que conocer, hay que saber. Si no, caemos en las consecuencias del error y vamos cargando la mochila. ¿Cuál es el principal factor de incongruencia? ¿Cuál es el principal factor que nos lleva al uso incorrecto de la libertad? La ignorancia. Pero la ignorancia tiene dos aspectos fundamentales. La ignorancia tiene un aspecto que es la ausencia de conocimiento, la ausencia de saber. Los niños son ignorantes, pero eso es una ignorancia sana. Quiere decir, es un vacío, no tengo información. Viene una necesidad, no tengo respuesta. Me hace una pregunta, una requisitoria, me hace la vida o una circunstancia, no tengo respuesta. El vacío de respuesta me obliga a la elaboración de una respuesta. Es decir, es una ignorancia buena, positiva, porque me estimula, me incentiva a buscar la respuesta, a elaborar, a usar el poder creador, elaborador de ideas, el razonamiento, el discernimiento, la intuición, etcétera, me obliga, me mueve y construyo poder, construyo conocimiento. Esa es la ignorancia buena, que hay que salir también de esa ignorancia. Pero lo bueno es que esa ignorancia, por ser un estado de vacío, nos empuja por sí sola a la búsqueda del saber. La ignorancia negativa es la que no representa una ausencia de respuestas, sino que es cuando tenemos respuestas, pero las respuestas son equivocadas, no son acertadas. Por ejemplo, los falsos paradigmas. Cuando queremos tener cosas, todas esas convicciones, creencias, juicios, costumbres, culturas, que nos dicen esto es lo bueno y esto es lo malo. Y tal vez están equivocados, como he mencionado algunos falsos paradigmas, que están al día de hoy, que nuestros padres tal vez con todo amor nos dicen. Busca la independencia, haz esto, haz que lo bueno, esto es lo malo, bla, bla, bla. Hazlo seguro, no hagas este, no hagas tu vocación, no hagas lo que... ¿Entiendes? Busca la seguridad, busca... Todos esos falsos paradigmas están en la ignorancia negativa, que es el principal factor que nos impulsa al mal uso de la libertad. Por ende, desperdiciamos tiempo y energía y creamos una deuda, el karma o el pecado, como lo quieran llamar. Una deuda, ¿por qué? Porque a nosotros se nos da tiempo y energía y existencia con un propósito. La semilla del limonero se siembra para que se convierta en un limonero y de limones, no para otra cosa. A nosotros se nos da vida, se nos da cuerpo, se nos da capacidad, cualidad, y la necesidad es el marco de referencia que nos guía. La necesidad en realidad es una ayuda que nos dan.
No es un problema. La necesidad es la ayuda, es el indicador de cuál es el camino. Si no fuera por la necesidad, ¿a dónde iríamos? ¿Qué haríamos? Entonces la necesidad, por suerte, existe y nos dice, tienes que ir para acá, tienes que ir para allá, tienes que ir por esto, tienes que ir por lo otro. Y entonces yo sé hacia dónde tengo que dirigir mi tiempo y mi energía. Bien, pero la ignorancia negativa me confunde. Me hace creer que aquel es el camino y no lo es. Así como el que te vende drogas. Te hace unas promesas maravillosas de lo que resulta del consumo de droga y cuando te das cuenta es tarde. O cuando eres joven o adolescente, te sientes muy seductor, muy maduro por fumar cigarrillos y quedas fumando y adicto al tabaco toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Malas decisiones, mal uso del libre albedrío. ¿Y en qué redunda? En una restricción del libre albedrío, porque las adicciones te limitan. Porque las adicciones, por ejemplo, representan una necesidad artificial agregada que no era necesaria. Pero cuando tú te haces adicto, esa adicción se convierte en un reclamo de la vida, en un requisito que debes satisfacer, un requisito adicional, como una pena punitoria por un mal uso de la libertad. Eso es el karma, básicamente. Y ese es el pecado también, es lo mismo. Bien, esa es la ignorancia negativa, el principal factor que nos lleva al mal uso de la libertad, por ende a la pérdida de libertad y a caer en un déficit crónico, es decir, a una incapacidad crónica y casi definitiva en cuanto a la capacidad y al poder para neutralizar las necesidades. ¿Qué hacemos? Tú deberías decir, bueno, Nicolás, perfecto, ¿qué hacemos? Mira, hay que empezar por desbaratar esa ignorancia negativa. Hay que razonar lo obvio, hay que razonar lo obvio. Y acá hay un método que yo siempre sugiero, que es el método del niño. El método del niño es preguntar todo por qué. Pregúntate todo por qué. Sé el principal crítico de ti mismo, pero un crítico positivo, constructivo. Pregúntate por qué. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dedicas el tiempo a lo que lo dedicas? Observa cómo usas el tiempo. Haz un listado de los temas de cada día, el tiempo que te consume, un día típico de tu vida. ¿A qué le dedicas el tiempo? ¿En qué estás invirtiendo? Uno de los principales recursos, que es el tiempo. Luego la energía que involucra, ¿no? El compromiso, etc. Y ahí vas a ver en qué le estás dedicando el tiempo. Empieza a razonar y pregúntate por qué. ¿Qué necesidad estás resolviendo con eso que haces? ¿Qué necesidad quieres resolver? ¿Y qué capacidades estás desarrollando haciendo esa práctica, haciendo esa experiencia? Cuanto uno más tiempo pasa con sus hijos, debería aprender más a relacionarse con sus hijos y por ende a estar más cerca, a ser tal vez mejor padre. Pero para ser mejor padre también hay que tener un buen padre, hay que estar cerca de buenos padres, porque nosotros en realidad no inventamos nada, reproducimos, por eso nos reproducimos, nos copiamos, hacemos copias de nosotros mismos. Y ahí viene otro tema que hablaremos en otro momento, que es esto de la reproducción, ¿verdad? De dar continuidad a una inercia. Y a veces damos continuidad a errores, damos continuidad a los falsos paradigmas, no inician en nosotros. Nosotros le damos continuidad por naturaleza, por este mecanismo de reproducción, de tomar y copiar y reproducir. ¿Qué es lo que hacen los niños? ¿Qué es lo que hacemos todos de niños y luego aplicamos? Razonar lo obvio, ese es el punto. Razonar lo obvio, dicho de otro modo, es hacer un reseteo de nosotros mismos, lo cual nos va a llevar a un estado, obviamente, de incertidumbre, un estado de duda permanente, donde el suelo se va a hacer menos firme, donde nos vamos a tener que deshacer de las convicciones. Y obviamente para nuestra personalidad, sobre todo cuando es una personalidad rígida, convencida, idólatra, no es fácil. Pero este es el trabajo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos nosotros tomando iniciativa, lo va a hacer la circunstancia, porque ya es tiempo, porque ya hemos hecho demasiado mal uso de este poder y estamos pagando las consecuencias. Mira la realidad que estamos, mira las manipulaciones y los manoseos que hacemos de las cosas y nos estamos cargando las consecuencias. Somos el animal que peor vive en este planeta, somos el único animal que crea pobreza. Somos el único animal que vive en la miseria que vive el ser humano. Ningún otro animal vive en una miseria como la nuestra.
Y somos el único animal que se ha desconectado del rigor de la naturaleza. Nos hemos liberado del imperio de la naturaleza. Nos gobernamos a nosotros mismos. Y así nos va. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. Pero no somos ignorantes de la ignorancia buena, somos ignorantes de la ignorancia mala. Creemos que sabemos mucho, tenemos una serie de supuestos en los cuales basamos nuestras decisiones que están mal. Es como la historia del patito feo. ¿Eh? ¿Qué hubiera sido del patito feo si jamás se hubiera enterado que no era un pato? Hubiera sufrido su existencia toda su vida. Qué suerte que un día despertó y se dio cuenta que no era un pato. Entonces, el supuesto fundamental de que era pato, y por ende feo, desapareció. Y al razonar lo obvio, el patito feo, y al darse cuenta que lo que daba por obvio no era así, todas las conclusiones y todas las elaboraciones cambiaron automáticamente. Y de ser un pato feo pasó a ser un bello cisne, un cisne. Muy bien, lo mismo sucede con el saber. Este es el poder que tiene el saber. Nos libera de los falsos paradigmas, nos libera de los supuestos erróneos y nos libera de los, sobre todo de las idolatrías, esa idolatría que hacemos a las ideas fijas, rígidas. Mira, toda idea que se asuma y se proponga como definitiva y absoluta es un falso paradigma. Por dos razones. Primero, porque nos elimina la necesidad del aprendizaje. Por ende, si no hay aprendizaje, quiere decir que ya tenemos todas las capacidades para responder a la necesidad. Si no, hay una incongruencia. Si no tenemos todas las capacidades para responder a la necesidad, tenemos que seguir aprendiendo. Por ende, ninguna idea puede proponerse como definitiva, completa y absoluta. Por ende, ese es el primer error, la primera inconsistencia que tiene cualquier ideología, sea de la índole que sea. Sin embargo, fíjate, otro falso paradigma, decimos nosotros que está bien visto ser fiel a las ideas, no cambiar, mantener las ideas hasta el final, ser rígido, firme. Y como ahora se está viendo con esto de la cuarentena, que corren los músicos, los artistas, que por cierto son los que el ego más exagerado tienen, los artistas, cantando esta canción Resistiré. Y yo digo, pero es que no entendemos nada. Es que, ¿qué más tiene que pasarnos para que se rompa esa cáscara de esta personalidad tan ególatra, tan rígida, tan impenetrable? Resistiré, por Dios. Tenemos que cantar aceptaré. Aceptaré que yo no me he creado a mí mismo. Aceptaré que no soy dueño ni de mi cuerpo, porque no puedo ser dueño de lo que no domino, de lo que no conozco. Aceptaré que tengo que primero conocer a mi cuerpo, conocer qué nutre a mi cuerpo y darle lo que nutre, no lo decido yo. Y mi libertad debo usarla para hacer lo correcto, lo que nutre al cuerpo, al espíritu. Bien, no la voy a hacer más larga. Para terminar, con respecto al libre albedrío, con respecto a los factores que generan el mal uso de la libertad, existen personas y entidades. Vamos a hablar los oscuros. Lo voy a sintetizar en el término los oscuros. Involucra seres humanos y no humanos. Existen oscuros que no tienen derecho a existir en este planeta, los no humanos. Y existen humanos que si bien tienen el derecho a existir en este planeta porque son humanos, y en esta era digamos, los que tienen derecho a existir, como la raza que está desarrollando la conciencia y está utilizando el libre albedrío, es el ser humano y no otra raza. Nosotros somos los que tenemos derecho, nosotros somos los de casa, los que tenemos ese derecho desde Atlántida y hasta que se cierre el ciclo que se está cerrando. Pero hay otras entidades, otros seres que no tienen ese derecho, pero tienen manera, por su astucia, de ganárselo. ¿Cómo se lo ganan? Precisamente, se lo ganan consiguiendo nuestro consentimiento. Cuando nosotros damos consentimiento a estas entidades y a estos seres humanos, inclusive, que nos llevan por mal camino, estamos mal utilizando el libre albedrío. Así como cuando le doy consentimiento a que me vende droga, y creo, y le doy mi confianza, y lo sigo, y consumo, y me hago adicto, y me arruino la vida, bueno, lo mismo hago cuando doy consentimiento a otras entidades a las soluciones fáciles y rápidas que me venden para mejorar mi vida. Como se decía antes, vender el alma al diablo, ¿verdad? Para tener éxito en la vida. Bien, eso ocurre, y eso lo hacemos a diario, le vendemos el alma al diablo.
¿Por qué? Porque le damos nuestro consentimiento, le damos derecho de esa manera a existir en este planeta a aquellos que vienen a perjudicarnos. Pero obviamente es como sucedió en la conquista de América, nos daban espejitos de colores, ¿verdad? Y a cambio se llevaban el oro y la plata. Bien, estos seres hacen lo mismo. Nos dan espejitos de colores, nos encantan con tecnologías, y estamos todos con el celular, hasta el más pobre tiene su celular, y nos quitan el oro y la plata, que es la libertad. La libertad que deberíamos utilizar para desarrollar las capacidades y nos mantienen en una ignorancia negativa crónica. Del mismo modo que algunas personas para conseguir la estancia legal en un país se casan con una mujer o un hombre natural de ese país y entonces legalmente tienen derecho a quedarse, aunque se casen de manera, digamos, sin amor o con una intención o la única intención de lograr eso. Y uno dice, bueno, pues es una estafa. Claro que es una estafa, pero así consiguen el derecho. Y entonces están conforme a la ley. Bueno, estas entidades oscuras consiguen el derecho a estar en este planeta y hacer lo que hacen gracias a nuestro consentimiento. Y se hacen necesarios para nosotros porque generan adicción. Porque mira, cuando tú aceptas las tecnologías que ellos te dan para resolver necesidades, en vez de desarrollar las capacidades naturales y propias para atender a esas necesidades, te haces dependiente de estas soluciones artificiales que las crean ellos, que te las suministran ellos. Entonces ahí ellos se hacen necesarios. Entonces Papá Dios, por decirlo así, y los seres de luz no pueden intervenir, porque tú has utilizado tu libre albedrío. Tú has actuado de acuerdo a la ley. Es decir, tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a experimentar el error. Pero ojo, cuando tú decides mal, cuando tú tomas decisiones incorrectas, vienen las consecuencias, que es lo que estamos padeciendo hoy. Esta atroz manipulación del ser humano, este atroz debilitamiento de las capacidades humanas, comenzando por la capacidad de la empatía, que es el camino más rápido a la pobreza. En otro video voy a hablar de esto. Muy bien, por hoy aquí lo dejo. Necesidad, capacidad y libertad, congruencia. Usar la libertad para desarrollar las capacidades que me dan poder ante la necesidad. Ese es el punto. Todo lo demás no sirve. Para hacer esto, para lograr esta congruencia, debo liberarme de lo que me mantiene en incongruencia, la ignorancia negativa. Es decir, dar mi adhesión a falsos paradigmas, a culturas regresivas, a creencias regresivas y limitantes, a prejuicios, etcétera, etcétera. ¿Cómo me empiezo a liberar de esto? Razonar lo obvio, reseteo, autoobservación, indagación. Muy bien, hasta aquí por hoy. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana hora de México a través de Zoom con el link que es el mismo link de siempre. Las meditaciones las doy únicamente en el momento de la charla, al término de cada charla, no están en la grabación, digamos. Así que solamente es para el momento y para las personas que están en esa charla y desarrollando ese tema. Que estés muy bien, te mando un saludo desde mi corazón y muchas gracias por seguirme y por estar ahí. Adiós.